Buen día, buenas tardes, buenas noches cuando estén viendo este video. Hoy vamos a hablar del famoso cómo y me hincho, pero desde una visión bastante más práctica. Los seres humanos somos máquinas de absorber, esto lo he dicho múltiples veces. De hecho, en la naturaleza somos lo que más capacidad absortiva ante comernos esto tenemos. Eso se da por, bueno, múltiples situaciones biológicas que pasan adentro de nosotros, pero puntualmente porque nuestro intestino delgado es un órgano muy largo y muy especializado, que cuando uno abre la superficie de absorción del intestino delgado, tenés dos canchas de tenis en superficie de absorción adentro, lo cual es, desde mi punto de vista, maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si bien somos máquinas de absorber, si bien genuinamente tenemos una capacidad absortiva muchísimo mayor que la gran mayoría de los otros seres que habitan en este espacio, eh, y digo este espacio porque, no, porque para mí marcianos y extraterrestres hay, pero bueno, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que hay determinados alimentos muy comunes, lácteos, harina de trigo, em, jugos de frutas, eh, esas mezclas de azúcar, grasa y harina, ejemplo, no sé, los bombones o los, no sé, las tortas, que suelen caer bastante pesado y a veces mal a medida que uno se va haciendo más grande. Entonces, empezando por el principio, así como se te arruga la cara, y te salen manchas y te salen canas, bueno, el sistema gastrointestinal también envejece. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tolerábamos a los 20, a los 40 no cae igual y a los 60 mucho menos y ni que hablar a los 80. Eso es el propio declive de nuestro cuerpo, ¿sí? Que hasta ahora, como siempre les digo, tenemos uno solo. ¿Bien? Sacando esa situación, hay que ver metabólicamente a lo que está acostumbrado, no, acostumbrado no, preparado el cuerpo. Y voy a dar el ejemplo más cliché que hay acá, y es la leche. La leche, ¿sí? Nosotros somos mamíferos, nosotros lactamos, pero lactamos de teta de mamá, ¿sí? Y en la naturaleza es hasta los 3 años y medio, hasta que la mujer se embaraza del próximo hijo, básicamente. 3 años y medio, aunque hay la lactancia en tándem, ¿sí? En tándem significa uno más grande y uno más chico. En la naturaleza, como era antes. Hoy por hoy, en el mundo occidental, bueno, no sé, yo le di mi teta a mi hijo hasta los 2 años y 4 meses, ¿no? Igual que cuando era chiquito, pero sí. Y de ahí, desde que uno deja de lactar hacia adelante hasta el día que no estés más en esta existencia, vas perdiendo un porcentaje de la actividad de la enzima lactasa. La lactasa es una enzima. La enzima, imagínense que es una tijera, ¿sí? Y la lactosa es un disacárido, un carbohidrato que está compuesto por glucosa y galactosa, ¿sí? Está así, unido, así entra en nuestro organismo. Hola, soy la lactosa y entra, ¿no? Para nosotros poder absorber esto, nosotros no somos capaces de absorber esta unión. Nosotros necesitamos romperla para que se separen y poder absorber glucosa por un lado con un cotransportador puntual y galactosa por el otro. Bien, ahora, esta tijera que corta acá, que es la lactasa, va perdiendo el filo, ¿sí? Va perdiendo el filo. Entonces corta, corta un poco, no corta. Si viene mucho, no corta, corta, corta la mitad y cada vez eso es peor. Ahora, esto también existe eso es lo normal. Existe una diferencia importante entre las razas de seres humanos, ¿sí? O sea, la raza blanca caucásica, los afroamericanos, los asiáticos, tienen diferentes, como que la enzima en sí misma son primas, no son exactamente iguales, por ende tienen sus variabilidades entre ellas. Por ejemplo, los asiáticos tienen una pérdida casi total de la enzima lactasa en la adultez. No así la gente de raza blanca caucásica, porque han tenido más exposición genéticamente al consumo de lácteos, porque ahí había vacas y en Asia no había vacas, literalmente. Volviendo a lo que les decía. Esto, por ejemplo, esta dificultad para la digestión de lactosa, lo que hace es que lo que no se cortó hasta acá, pero no llegó a absorberse, todo esto pasa de largo por el intestino delgado
llega al intestino grueso, en donde se choca con las bacterias intestinales normales, nuestra microbiota normal, genera mucho gas, o sea, la bacteria intenta comérselo porque lo que llega, todos los sustratos que no son digeridos, incluso la fibra, y por eso yo les digo coman fibra, coman fibra, coman fibra, aparte de ayudar a estar saciados, llegan al colon y nutren a nuestra microbiota, que son este ecosistema de virus, parásitos, hongos, bacterias, arqueas y fagos que tenemos adentro de nosotros, un ecosistema literal que vive adentro de nosotros. Entonces llega, esto se lo come un poquito, fermenta, produce gas, y como a veces tampoco son capaces de absorber, de fermentar la cantidad que hay, atrae agua hacia el intestino grueso. Y acuérdense que el intestino grueso tiene tres funciones. Uno, absorber agua. Dos, contener la materia fecal. Y tres, ayudarte y producir lo que se llama ácidos grasos de cadena corta, que se dan a partir de la fermentación, que es un tipo de, bueno, yo ya absorbí todo y ya saqué el 97% de la energía. Bueno, esa fermentación te da ese otro 2%, que por eso nosotros no sacamos la energía de nuestra fermentación como las vacas, ponele, ¿bien? Entonces, cuando llega mucho, hace mucho lío en el colon, o sea, genera mucho gas, mucho acúmulo de agua, por ende puede tener diarrea la persona, puede tener muchísimos gases, puede tener por los gases dolor abdominal, eh, puede tener sensación de languidez, ¿bien? ¿Por qué traigo el ejemplo de la lactosa? Porque decir lactosa no es sinónimo de decir, o sea, que tener un grado de intolerancia a la lactosa no es que es real, no es sinónimo de decir que vos no podés comer lácteos, es otra cosa, ¿sí? Los lácteos, o sea, empezando desde lo más puro, que es la leche, después sigue el yogur, kefir, similares, después siguen los quesos blandos, después siguen los quesos semiblandos y después siguen los quesos duros. Eh, a más grueso, a más duro se haga el producto, menos lactosa tiene y más grasa tiene, ¿sí? O sea, blando y líquido y blando, mayor cantidad de lactosa, una determinada cantidad de grasa y una determinada cantidad de proteínas. Más duro, menos lactosa, generalmente más proteína y sí, generalmente bastante más grasa por cada 100 gramos, me refiero, ¿no? Siempre a igual cantidad, porque un vaso de leche no es lo mismo que media horma de queso. Entonces, la persona que la leche le cae mal, hay que ver qué significa le cae mal, pero ponele que te da muchos gases. Pongámosle algo que no es gravísimo, pero que es molesto. Acuérdense que hasta 20 gases por día es normal, o sea que no existe eso que nadie tiene gas, ¿sí? Pues imagínate que te cae mal, pero vos te cae mal el cortado que te tomás cuando vas a un café. No, te cae mal el helado. Y ahí es donde yo les digo, ¿y por qué decimos que somos severamente intolerantes a la lactosa cuando el helado no es lactosa? El helado es una bomba de grasa, una bomba de azúcar con lactosa. Y esto es importante porque así no se hacen restricciones que no se deben de hacer. Y no porque si vos no tomás leche va a tener un problema, porque eso es mentira, no va a tener ningún problema. Mujer, por ahí, yogur o quesos, aunque sea, sí, pero leche no, la verdad que no, porque cuando vos dejas de mamar, técnicamente leche no necesitarías, biológicamente hablando. Paréntesis, sí es verdad que el calcio adquirido a partir de los lácteos es de más fácil absorción porque viene con grasa. Por ende, si bien vos podrías absorber calcio, por ejemplo, de las semillas de sésamo, no es de tan fácil absorción. Te cierro el paréntesis. Entonces, cuando uno dice, no, porque yo soy intolerante a, hay que ser cuidadoso con la palabra. Bueno, están hablando con una gastroenteróloga, obvio, ¿no? Es como no sé, como yo siempre digo que yo no entiendo nada de lo que hablan mis hermanas, porque una es abogada y la otra es escribana, y qué es, no sé, hablan con palabras, no tengo nada, no entiendo. Pero a veces yo digo, no, eso no es así, como que si hubiese dicho, no sé, métanme presa, ¿viste? ¿Y qué suele pasar? Que cuando uno dice yo soy intolerante a la lactosa,
literalmente sería, che, vos no podés ponerle leche a nada, si es severo, ¿no? Ahora, hay personas, la lactosa, perdón, la leche es lactosa, que es el carbohidrato, la proteína que tenés caseína y beta-lactoglobulina y la grasa. Entonces, si vos te comiste, vamos a decir un pescado, para que no se entienda mal, a la crema, y te cayó mal, pesado, estás con náusea, o vomitada, o estás demasiado llena, ¿no es un problema de la lactosa? Si la crema de leche no tiene lactosa, si es la parte grasa de la leche, pero lactosa no tiene. Si no es un problema de la lactosa, es un problema de la grasa. Pasa lo mismo con los helados en general, que es grasa y azúcar. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Y el otro claro ejemplo es el trigo. La leche no es mala. Hay en algunas situaciones muy puntuales, de algunas condiciones muy puntuales, hasta la evidencia científica actual, que se sugeriría no consumo de lácteos. Para el resto de los mortales, eso no es aplicable. Obviamente que yo siempre voy a preferir más duritos. Yogur por el tema de que es un fermentado, que tiene microbiota sana, que ayuda con los lactobacilos al abdomen, además que de paso te ayuda a una merienda más copada y no caer de nuevo en el pan o panificados múltiples, ¿sí? Y después los quesos por el tema del calcio, particular mayoritariamente en las mujeres. Ahora, con el trigo. Trigo es un cereal, no es el único cereal que hay. O sea, es un cereal que tiene gluten. Trigo, avena, cebada y centeno tienen gluten. El gluten es un tipo de proteína, el que le da la elasticidad al pan. Vieron que ustedes abren así y tienen unas hebras. Bueno, eso es el gluten. Ahora, existen muchas harinas, de hecho es las que nosotros recomendamos, em, que quizá no te dan tanta elasticidad, pero pan te permiten hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, ahora parece que no podemos comer pan normal de trigo. Y eso no es real. Volvemos a lo mismo. No podemos estar todo el día, 3 veces por día, comiéndonos que al desayuno una tostada, que a la merienda empujo la comida con pan y que a la cena y perdón, que al almuerzo me empujo la comida con pan y que en la merienda me como un sanguchito. Pero por dos motivos. No solo porque al comer el pan vos desplazás otros alimentos de mejor calidad nutricional, frutas, verduras, legumbres, mismo quesos, proteínas, huevos, sino porque el trigo actual no es un trigo en el que si uno aumenta el volumen y lo hace muy frecuentemente al consumo, nos vaya a caer bien a nadie. Y eso, que estés acostumbrado es otra cosa. Que no lo sientas es otra cosa. Pero eso no quiere decir que te vaya a caer bien, a comparación de no tenerlo, me refiero. Em, ¿Por qué se da esto? Bueno, porque en la década de los 70, lo que se llamó la Revolución Verde, bueno, la bioingeniería cambiaron muchas de las semillas que hasta ese momento se producían. Y en esa época se pensaba que para los 2000 aprox es como que iba a haber más personas que comida, literal, como que no íbamos a morir de hambre toda la población mundial. Esa era la idea reinante. Entonces, no sé si por en búsqueda de o solapado, para, "Ay, vamos a decir que se van a morir de hambre y ya lo hacemos esto", no lo sé, para venderlo, desconozco. Hay que tratar de ser menos conspiracionista igual. Supongamos que porque pensaban que genuinamente no íbamos a morir de hambre, cambiaron bioquímicamente, molecularmente, muchas semillas. Una de ellas fue el trigo. El trigo era una planta bastante más grande, ¿sí? Y se convirtió en lo que se llama trigo semi-enano o enano, ¿sí? Que sí, es un trigo como más petacón. Pero al ser más petacón, primero que era más fácil de cosechar, porque no necesitabas unas cosechadoras enormes, sino que más chicas, o sea, ahorro. Segundo, que molecularmente pasó de 4% de proteínas por cada 100 gramos a 12% de proteínas por cada 100 gramos. O sea, el 100% sería, aumentó el 200%, sí, 200% de la cantidad de proteína que tenías.
Bien. Y si bien son proteínas que siempre nosotros hemos manejado, la gliadina es una de ellas, si hablamos de avena es la ordelina, si hablamos de centeno no, no es centeína, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre, tienen nombres así bien parecidos. Si bien sí nuestro cuerpo las conocía, y el pan es más moderno que la leche, porque para vos hacer pan, aparte de que tenías que recolectar trigo o cualquier semilla, pero en este caso trigo, por ende tenías que plantar, por ende tenías que ser nómade, perdón, nómade no, no, estar asentado, igual que un poco con la vaca, aunque la vaca te la podemos mover un poco de acá para allá, había que fermentarlo y cocinarlo, cosa que en la vaca vos te tomabas la leche así nomás. Por ende, el consumo de trigo es más joven en el ser humano que el consumo de leche de vaca. Bien. Em, Volviendo a lo que les decía. Entonces, ese aumento entre 4 a 12% hace que inmunológicamente, paréntesis, inmunológicamente quiere decir que en tu sistema gastrointestinal vos tenés como los patobicas del boliche, que están esperando así a ver que entre. Lo miran y dice, este lo conozco, sí, adentro, este no lo conozco. ¿Y usted quién es? Hacen un poco de ruido. No, sí, yo vengo porque María me dijo que, y además, no sé, ponele, tengo tal auto, y, bueno, pasa. Y al otro, ¿y usted quién es? No, bueno, hola, yo no sé, yo vengo a bailar. No, usted no pasa. Bien, como en el ejemplo. Hacen lío, o sea, generan una reacción, quizá no severa, pero no estás igual que si no lo hubieses comido. Y con esto no estoy diciendo que no coman, estoy diciendo que, es más, no estás igual que si te hubiese comido una pera, por ejemplo. Bien. Entonces, el sistema inmunológico está para protegernos y a veces se sobrereacciona, no es como sutil su reacción, es como, bien, es como los picos de glucosa. Los picos de glucosa no son buenos. Me entraron 3,3 carbohidratos, voy a subir 1,5 de insulina. No, funciona así, ¿bien? Es como más analógico, más básico el cuerpo, volviendo a lo que les decía. Entonces, claro, entra el trigo adentro de nosotros. Y si no tenés enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune, o sea, si no tenés enfermedad celíaca, lo que sucede es que tenés mayor fermentación, estás un poco más hinchado. Hay personas que le das diarrea, hay personas que se sienten como muy cansadas. ¿Bien? Por eso, si bien yo siempre les digo que la recarga tiene que estar planificada y tiene que ser algo que ustedes genuinamente deseen en esto de estar mejorando la composición corporal, bueno, tenemos que hacer un déficit calórico, porque si no hacemos un déficit calórico, obviamente, yo misma, o sea, es entendible que vas a ir por ahí a comerte una pizza o comerte unas pastas, vale, tratar en lo posible de que esa recarga de cuando implique, o un helado, cuando implique em, este tipo de alimentos que te estoy diciendo, sea más de noche que de día. Primero para cortar con el patrón y mañana empezar bien, o sea, empezar de nuevo haciendo lo que estás haciendo. Anda, a disfrutarlo, sé feliz. Segundo, porque ya no estás tan hambriento, ¿sí? Como que ya entró nutrientes, vitaminas, minerales en tu cuerpo, entonces como que tenés mayor capacidad de decisión. En cambio, si te levantás y ayunaste ayer o cenaste temprano y estás muerto de hambre, y capaz que te comes 2 croissants con 2 tazas de café con leche y bueno, ahí hay un problema, no solo calórico, que bueno, ok, está todo bien, sino más bien que ese día te vas a sentir peor, ¿sí? Y un día que vos te sentís peor es un día que todo se hace peor. Entrenás peor, compartís peor con tu familia, haces un peor trabajo, estás de peor humor, bien, gastás más dinero porque no cocinás, o sea, en fin, hay múltiples cositas que suceden. El trigo en sí mismo no es un monstruo, pero no puede estar en la diaria, ¿sí? Es verdad que el trigo que nosotros consumimos mundialmente, porque no es nosotros solo, es mundial,
Hay algunos sectores, por ejemplo, de Italia, por ejemplo, que todavía conservan de manera, eh, no sé cómo, la verdad, eh, otros tipos de trigo, que no son este semienano, ¿sí? ¿Y que por qué se hizo así? Para que resista plagas, para que produzca más. O sea, la idea era que con menos tengamos más, ¿bien? Pero bueno, en esa modificación genética, está bien, todo, ok, resiste las plagas, pero me cae mal, ¿bien? Entonces, en ese punto, y para poder cerrar esto de lácteos, azúcares, fruta, pan, son una, y rellene la palabra con mala palabra, ya te tiene que hacer reír, ¿se entiende? O sea, eso normal no es. Ahora, tampoco es normal comer de todo cuando quiera mientras que las calorías entren, porque no da igual que esas calorías que vos te comiste provengan de un yogur con chía, fruta y unos frutos secos, a de un croissant de chocolate. No da igual, por más que sean igual las calorías. Metabólicamente no le estás diciendo lo mismo al cuerpo, biológicamente tu cuerpo no lo procesa de igual manera. Bien, entonces espero que le haya servido esta clase, después yo lo voy a subir a la plataforma.